Existe una frase muy conocida entre los pueblos del viejo mundo. Si el imperio llegara a caer, el resto de las naciones no tardarían en seguir el mismo destino. Y no le falta razón. El imperio ha sido el mayor bastión de la humanidad y la fuerza que una y otra vez ha contenido a los enemigos del orden. Pero esa idea suele pasar por alto una realidad. Antes de que las hordas del caos alcancen las ciudades imperiales, hay otro reino que lleva generaciones enfrentándose a ese mismo enemigo. Un reino donde las invasiones son parte de la vida, donde cada invierno puede ser tan letal como cualquier ejército, y donde crecer significa aceptar que algún día habrá que luchar por la tierra. Por siglos ese pueblo ha soportado el peso de las incursiones del norte. Muchas de ellas jamás llegaron a las fronteras del imperio porque fueron detenidas mucho antes en las estepas heladas, a costa de miles de vidas. No es extraño que sus habitantes repitan con una mezcla de orgullo y amargura que el sur duerme tranquilo, gracias a la sangre derramada por los hijos de Kislev, una nación nacida de tribus guerreras, moldeada por el hielo, el viento y la guerra constante, un pueblo tan obstinado como la tierra que habitan, que ha permanecido firme frente a los poderes ruinosos, cuando muchos otros solo habrían desaparecido. Ese es el orgulloso reino de Kislev, ubicado al noreste del imperio. Kislev ocupa el último gran reino de la humanidad antes de que comiencen las tierras dominadas por el caos. Sus fronteras se extienden desde el mar de las garras hasta las montañas del fin del mundo, mientras que el río Lynx marca el límite con el salvaje territorio troll. Más allá de ese punto, los asentamientos desaparecen poco a poco, y el mundo queda en manos de tribus bárbaras, monstruos y criaturas corrompidas por el caos. Pocas naciones del viejo mundo viven tan cerca de una amenaza permanente, y ninguna ha aprendido a convivir tan bien como lo ha hecho Kislev. Su vecino más importante es el Imperio. Ambos reinos comparten una extensa frontera al sur, separada en gran parte por el río Urskoy, y durante siglos han luchado juntos contra las grandes invasiones del norte. La alianza entre ambos pueblos quedó sellada tras la guerra contra el caos, y desde entonces, cada vez que uno de los dos ha estado al borde del colapso, el otro ha respondido a la llamada. Kislev entiende que si el imperio cae, tarde o temprano terminará luchando solo. El imperio, por su parte, sabe muy bien que si Kislev desaparece, las hordas del caos llegarán a sus fronteras con una fuerza mucho mayor. Esa alianza nunca ha estado exenta de tensiones. Muchos imperiales consideran a los kislevitas un pueblo rústico, atrasado y hasta incivilizado. Les cuesta comprender por qué alguien elegiría vivir en una tierra donde el invierno puede matar con la misma facilidad que un arma. Desde la perspectiva kislevita, esa actitud solo demuestra que el sur ha olvidado lo que significa vivir con el enemigo a las puertas. Para ellos el imperio disfruta de una seguridad que otros han pagado con su sangre. Ese sentimiento ha dado forma al carácter de ambas naciones. Los kislevitas suelen recordar con una mezcla de orgullo y resentimiento que muchas invasiones fueron detenidas en las estepas antes siquiera de alcanzar las provincias imperiales. Los imperiales, por otro lado, responden que cuando las grandes guerras han amenazado con destruir el mundo, sus ejércitos han marchado hacia el norte para defender a su aliado. Ninguno de los dos está completamente equivocado. Se necesitan mutuamente, pero también se miran con cierta desconfianza. Es una relación construida sobre el respeto y la conveniencia, donde la gratitud rara vez pesa tanto como las viejas heridas. La relación con los enanos es muy distinta. Aunque ambos pueblos tienen costumbres que el otro considera extrañas, existe un respeto mutuo que se ha ganado durante siglos de campañas compartidas. Los kislevitas han combatido junto a los enanos en más de una ocasión, ayudándolos a limpiar el paso de las montañas, de Skavens, pieles verdes y bárbaros del norte. Del mismo modo, cuando Kislev se encontró al borde del desastre durante la Gran Guerra contra el Caos, los guerreros de Karasakarak acudieron para luchar junto a ellos en la defensa de la capital. Ninguno de los dos olvida con facilidad quienes pelearon a su lado cuando todo parecía perdido. Quizás sea porque ambos pueblos comparten una forma muy similar de entender el mundo. Los enanos admiran la obstinación con la que los kislevitas defienden su hogar, mientras que los hombres respetan la determinación de los hijos de Grumni para mantener su fortaleza generación tras generación. Las bromas entre ambos nunca faltan. Los kislevitas no comprenden cómo alguien puede pasar toda su vida bajo tierra, y los enanos suelen decir que vivir tantos años a la intemperie termina por volver un poco loco a los hombres de Kislev. Esas diferencias rara vez provocan conflictos. Cuando el caos avanza, ambos pueblos saben exactamente cuál es su lugar en la batalla.
La mayor parte de Kislev está formada por una inmensa estepa que parece no tener fin. Durante días de viaje apenas hay algo que rompa el horizonte, salvo algún río helado, una colina aislada o las pequeñas stanitsas que salpican el paisaje. Al norte la tierra se vuelve cada vez más hostil hasta confundirse con el territorio troll, mientras que hacia el sur aparecen bosques, granjas y asentamientos más grandes gracias a un clima ligeramente más benigno. El frío nunca desaparece del todo en Kislev, y hasta los veranos más agradables son breves comparados con los largos inviernos que dominan el reino. El clima gobierna la vida de los kislevitas. El invierno puede mantener los caminos sepultados durante meses, un fenómeno al que llaman Rasputitsa o sin caminos. Viajar en esa época puede convertirse en una sentencia de muerte, no solo por las temperaturas, sino también porque cualquier tormenta es capaz de hacer desaparecer un sendero en cuestión de minutos. Cuando por fin llega la primavera, el hielo da paso al barro, los ríos crecen con fuerza y las caravanas vuelven a recorrer la estepa, aunque siempre vigilando el horizonte por miedo a los Kiasak y los saqueadores del norte. La tierra de Kislev en sí es fértil, pero solo para quienes consiguen arrancarle una cosecha antes de que el clima vuelva a cambiar. En el sur del reino, donde el suelo es más agradecido, los campesinos cultivan y almacenan todo lo posible durante los meses templados, conscientes de que un error puede significar pasar hambre cuando regrese la nieve. El otoño está dedicado casi por completo a prepararse para el invierno. La leña se acumula, el ganado es sacrificado antes de que escasee el alimento, y cada familia intenta llenar sus despensas lo suficiente como para resistir varios meses de aislamiento. Este tipo de formas de vida ha moldeado el carácter de sus habitantes. Los kislevitas son personas recias, autosuficientes y poco dadas a las quejas, al menos cuando realmente importa. Saben que nadie acudirá a salvar una aldea perdida en la mitad de la estepa, y que la única ayuda disponible será la de sus propios vecinos. Por eso la hospitalidad ocupa un lugar tan importante en la cultura kislevita. Un viajero puede ser un desconocido, pero también puede ser la única persona que mañana acuda en tu auxilio cuando lleguen los lobos. Al frente de un reino tan indómito, no puede haber gobernantes que permanezcan alejados de la guerra. Los zares y zarinas de Kislev descienden de la antigua línea de las reinas Khan Gospodares, y desde hace siglos su deber no consiste únicamente en gobernar, sino también en dirigir la defensa de la nación cuando el norte vuelve a escupir una nueva invasión. Y en Kislev, un gobernante que no está dispuesto a cabalgar junto a sus hombres, difícilmente conservaría el respeto de su pueblo. Hasta el año 2517 del calendario imperial, el papel de zar de Kislev era ocupado por Boris Ursus, carismático gigante y admirado por sus guerreros. Boris encabezó personalmente una campaña más allá del río Linsk para enfrentarse a una invasión precedente del territorio troll. Como tantos gobernantes kislevitas antes que él, eligió combatir en primera línea y encontró la muerte durante aquella expedición. Su caída no solo privó al reino de un líder experimentado, les recordó una vez más que en Kislev incluso la corona debe pagarse con sangre. Tras su muerte, el trono pasó a su hija, la zarina Katarin, conocida en todo el viejo mundo como la Reina de Hielo, última descendiente de la antigua dinastía de las reinas Khan. Katarin heredó un reino que vive bajo la amenaza constante del caos y asumió la responsabilidad de mantener unidas a las orgullosas familias de Kislev, los boyardos y las innumerables comunidades dispersas por la estepa. Bajo su mandato, Kislev continúa haciendo lo que ha hecho por siglos, mantenerse firme frente a un enemigo que nunca dejará de regresar. La guerra forma parte de la vida cotidiana en Kislev, a diferencia de otros reinos donde la mayoría de la población solo empuña un arma cuando la amenaza llega hasta sus hogares. Los kislevitas crecen sabiendo que tarde o temprano tendrán que defender su tierra. Antes que agricultores, comerciantes o artesanos, son hombres y mujeres preparados para luchar. Las incursiones de los norteños, los pieles verdes y las criaturas del caos son demasiado frecuentes. No se puede confiar en la defensa del reino únicamente a un ejército preparado. Cuando la zarina llama a las armas, los boyardos envían mensajeros por todo el reino, y en muy poco tiempo las stanitsas y las ciudades reúnen guerreros dispuestos a marchar. Cada comunidad aporta a sus hombres y mujeres, dirigidos por sus atamanes, mientras que las compañías de caballería se agrupan en formaciones cada vez mayores. Defender Kislev es un deber que la inmensa mayoría acepta con orgullo. Permitir que un enemigo atraviese la estepa significa condenar a sus familias. La guerra en Kislev refleja el mismo carácter práctico de su pueblo. Los famosos Kossar combinan el arco y el hacha, debilitando al enemigo en la distancia antes de recibir la carga en combate cuerpo a cuerpo. A ellos se suman los veloces arqueros a caballo ungoles,
capaces de recorrer enormes distancias mientras hostigan sin descanso a sus adversarios, y los lanceros alados, cuya caballería figura entre las más rápidas y respetadas del viejo mundo. No libran batallas elegantes, siempre buscan sobrevivir y hacer pagar un alto precio a cualquiera que invada su hogar. Un ejército de Kislev no se quebrará como otros de los hombres. Sus soldados pelearán hasta la muerte porque pelean por las aldeas donde nacieron y por las familias que esperan su regreso. En una tierra donde cada generación ha conocido la guerra, ser un guerrero es forma de vivir. Hay una frase que siempre se repite: Kislev sigue en pie. Durante siglos ha soportado todo lo que el norte ha sido capaz de escupirle contra sus fronteras. Oleadas de hombres ratas surgen desde las profundidades cada día, y enormes Wag que descienden de las montañas buscando saqueo y destrucción. Y aún así, Kislev sigue en pie. Sigue existiendo porque sus habitantes aprendieron que rendirse nunca fue una opción. Cada generación creció sabiendo que algún día tendría que ocupar el lugar del anterior, defendiendo exactamente la misma tierra y enfrentándose a enemigos que parecían no tener fin. Es esa determinación, más que cualquier fortaleza o cualquier ejército, la verdadera razón por la que el reino continúa resistiendo. Kislev no se levantó por reyes que gobernaban desde la seguridad de un palacio. Fue construido con la sangre de incontables hombres y mujeres que aceptaron dar la vida por algo que los sobreviviría. Campesinos convertidos en soldados y gobernantes que murieron encabezando la carga. Generaciones enteras comprendieron que proteger su patria significaba también proteger el resto del mundo. Esa siempre ha sido la misión de Kislev: seguir en pie, resistir un invierno más, contener una invasión más, ganar un día más para que las naciones del sur puedan seguir viviendo sin mirar hacia el norte, mientras exista un solo kislevita dispuesto a empuñar un arma para defender su hogar. Las estepas heladas seguirán siendo el muro contra el que se estrellan los enemigos del orden.